Una vez más, que Dios nos bendiga a todos. Estamos en esta reunión de líderes donde estamos compartiendo la palabra de Dios. Estamos estudiando la carta a Timoteo y ya llegamos al último capítulo, al capítulo número 6, en esta academia avanzada para obreros. Entonces hoy nos toca leer, mis hermanos, en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo del 11 al 16. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso del 11 al 16. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén y amén. Esta enseñanza la he titulado Características de un líder de Dios. Le iba a poner características de un hombre de Dios, porque así aparece en el versículo 11, cuando Pablo le dice a Timoteo: Mas tú, oh hombre de Dios. Entonces yo le iba a poner características de un hombre de Dios, pero para no irnos a pensar de que esto es para hombres, no, esto es para hombres y para mujeres. Entonces decidí titularlo Características de un líder de Dios, porque allí nos identificamos todos, ¿verdad? Hombres, mujeres, jóvenes, adultos, solteros, casados, viudos o divorciados. Entonces, las características de un líder de Dios. Ahora, me gustaría que usted sepa que llamarle a alguien con ese título, hombre de Dios o varón de Dios, eso no era para cualquier pelón ni para cualquier peludo. No, señor. De hecho, en el Antiguo Testamento, ese título se le dio, y yo se lo puse ahí en el bosquejo. No lo voy a leer, usted lo lleva para que lo lea en su casa, pero ese título se le dio a Moisés, al primer hombre que se le da varón de Dios. Al primer hombre que se le da ese título, varón de Dios, fue Moisés. Varón de Dios. ¿Y cómo no se le iba a dar? Semejante siervo del Señor, con los errores que cometió, que tenía, pero el hombre era un varón de Dios. A otro líder que se le dio ese título de varón de Dios fue a Samuel. Samuel, aquel niño que su mamá lo llevó al templo desde chiquito para que fuera criado en el templo, y llegó a ser uno de los tremendos profetas del Señor. Entonces a él también se le llamó varón de Dios. Otro, Elías, tremendo Elías, profeta Elías, el hombre con esa unción tan poderosa, ¿verdad?, que el hombre tenía, pues se le reconoció también con ese título, varón de Dios. Eliseo también se le da el título de varón de Dios. Y David. Hay otros que no son tan conocidos que se le dio. De hecho, hay un profeta que no se le dice el nombre, pero se le llama varón de Dios. Entonces no los quise poner, no los quise incluir a ellos, pero sí hay otros que no son tan famosos como los que acabo de mencionar. En el Nuevo Testamento, al único que se le da ese título de hombre de Dios es a Timoteo. A nadie más se le da el título de hombre de Dios. Y quien le da ese título es Pablo, porque Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo. Y en el versículo 11 dice: Mas tú, oh hombre de Dios. Eso pareciera como que no tiene
como gran importancia. No, espérate. Que alguien diga, tú eres varón de Dios, tú eres un siervo de Dios. Eso significa mucho. No para jactarse, ¿verdad? No para presumir. No. Significa mucho en el sentido de la responsabilidad que tiene esa persona. No sé si me doy a entender. La responsabilidad que tiene una persona que le digan, oye, tú eres un varón de Dios, tú eres una mujer de Dios, o sea, en otras palabras, tú le perteneces a Dios. Y como le perteneces a Dios, vas a hacer lo que Él dice que vas a hacer. Entonces, ese título, mi amado hermano, no es para jactarse, sino que ese título es más bien, yo lo veo de esta manera, es un título más bien que nos compromete ¿a qué? A hacer las cosas bien. Ahora, en 2 de Timoteo, si va conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 17, ese título se le da a todos aquellos que aman la palabra de Dios, que aprenden de ella y la enseñan a otros. Entonces dice, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Aquí está hablando Pablo a Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17, léalo conmigo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si usted se fija en el material, yo no sé si se lo ponen ahí a usted, pero ese versículo 14 al 17 son los versículos clave de toda esta academia. Ahí se ponen, ¿verdad? Entonces, porque ese es el deseo de Dios, que aquellos que somos hombres de Dios, servidores de Dios, líderes de Dios, estemos enteramente preparados para toda buena. Así que yo le tengo una buena noticia. Al único que se le dio el título de varón de Dios o hombre de Dios fue Timoteo. Pero Pablo dijo que ese título lo iban a llevar aquellos que aman la palabra, que estudian la palabra y enseñan la palabra. Si usted es uno de ellos, usted es un varón de Dios. Usted es una sierva de Dios que ama la palabra. Ya le dije, si la estudia, si la lee, si la escudriña, si usted ama la palabra para estudiarla, para aplicarla y para enseñarla a otro, usted es eso que dice la palabra de Dios, un varón de Dios. Amén, mis hermanos. Ok, entonces comenzamos con el punto número 1. El líder de Dios debe huir ¿de qué? Del amor al dinero. Estamos hablando de las características de un líder de Dios. Y entonces el líder de Dios debe huir del amor al dinero. Vamos a leer el verso 11, la primera parte. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Si nosotros le retrocedamos dos versículos, versos 9 y 10. ¿De qué había terminado Pablo de hablar en el versículo 10? Leamos los versículos 9 y 10 de Primera de Timoteo capítulo 6, para que sepamos de qué había terminado Pablo de hablar. Leámoslo por favor, versos 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, ¿qué sucedió? Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos. Entonces el apóstol Pablo estaba hablando en los versículos 9 y 10 del problema cuando el siervo de Dios, el hombre de Dios, los siervos de Dios
apartan su mirada y comienzan a buscar más el bien, la riqueza, el dinero, el amor al dinero, la ambición, la codicia. Y entonces Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tú eres un hombre de Dios, así que huye de esas cosas. Que tu liderazgo no te motive el dinero. ¿Aló? Que no sea la motivación el dinero. Que no sea eso, Timoteo, que no sea el dinero lo que te motive, lo que te impulse, lo que te mantenga siempre buscando. No, Timoteo, no es el dinero, no es el dinero. Es agradar a Dios por sobre todas las cosas. El apóstol Pablo ya le había advertido a Timoteo. Vamos a recordar algunas lecturas de lo que ya leímos en esta carta. Ya el apóstol Pablo le había advertido a Timoteo que aquellos que quieren servir a Dios lo deben hacer sin codiciar ganancias deshonestas. Vaya conmigo al capítulo 3 de Primera de Timoteo. Esto ya lo estudiamos, solamente estamos haciendo un repaso de lo que ya Pablo le había dicho a Timoteo. Primera Timoteo capítulo 3, verso del 1 al 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado o pastorado o liderazgo, ¿verdad? Buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero. Y aquí es donde viene nuestro punto. ¿Qué dice? No codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, pasible y no avaro. No codicioso. Timoteo, si alguien quiere ser un líder, si alguien quiere ser un pastor, si alguien quiere ser un servidor del Señor, le tienes que enseñar que no debe ser una persona avara, sino que no tenga amor al dinero. Y lo vuelve a repetir en el versículo 8. Cuando viene a hablar de los diáconos, en el versículo 8 del capítulo 3, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codiciosos de ¿qué? De ganancias deshonestas. Entonces ya el apóstol Pablo había advertido a Timoteo de que no era el dinero o la recompensa económica lo que debe motivar a un pastor, a un líder, a un servidor hacer la obra del Señor. En el bosquejo yo le puse el ejemplo, por ejemplo, de Moisés. Le puse un versículo ahí. En una ocasión Moisés está lidiando con unos líderes rebeldes. Y Moisés dice en Números 16:15, entonces Moisés se enojó en gran manera. Moisés se enoja cuando manda a llamar a estos líderes y les dice: vengan, arreglemos esto. Moisés, recordemos que era un hombre muy humilde y había un grupo de líderes que se habían rebelado. Y Moisés les dice: vengan, platiquemos, hablemos, resolvamos esto. Y aquellos líderes en su arrogancia le dicen: no queremos hablar contigo, no nos interesa hablar contigo. Y entonces al final ahí está el líder de Dios, el humilde, pero el hombre se enoja. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, no mires su ofrenda, Señor. Y entonces Moisés dice: ni un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Ahí están los líderes que le digo yo que llevaron ese título de varón de Dios. Y lo que estaba diciendo Moisés: Señor, aquí están mis manos. Yo no he abusado de la autoridad que me diste. Yo no les he pedido nada. Yo no he abusado de mi liderazgo para sacarles o quitarles o pedirles. Y a eso se refiere cuando Moisés dice: ni aún un asno he tomado de ellos. Le puse un ejemplo de Samuel, no lo voy a leer, eso lo lleva de tarea usted en su bosquejo. Espero que lo lea. Donde Samuel también dice: a ver, si le debo algo a alguien, que digan.
Si le he quitado algo a alguien, que diga. Y si alguien me ha prestado algo que no se lo he regresado, que diga. Y aquí está Samuel diciendo, en otras palabras, examínenme ustedes si yo he abusado de mi liderazgo, si he abusado de mi pastorado, si he abusado. Y el hombre y el pueblo entero dijo, no, nunca has hecho nada como tal, como las cosas que estás diciendo. El otro ejemplo que pongo aquí es Pablo. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 20, Pablo tiene una reunión de líderes. En Hechos capítulo 20, Pablo tiene una reunión de pastores y de líderes. Y en esa reunión, Pablo se está despidiendo de ellos. Y llega un momento donde Pablo les dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. O sea, aquí está otro pastor diciendo, yo no estoy haciendo esto por interés. Yo no estoy haciendo esto para que ustedes me den o para... No. Y no le he andado codiciando nada a nadie. Entonces, realmente esto para mí es muy importante y poderlo enseñar, porque realmente lo que hoy menos vemos, hermanos, es la honestidad en los que administramos, ¿verdad? Es lo que menos hoy, eso está extinguiéndose, ¿verdad? La honestidad, la sinceridad en la administración, en todo lo que Dios nos da a pastorear. Lo otro que el apóstol Pablo le había advertido a Timoteo es que una de las características de los falsos maestros era exactamente esa. Ellos son codiciosos. Mire conmigo lo que dice en 1 Timoteo capítulo 6, verso del 3 al 5. Esto también ya lo vimos. 1 Timoteo capítulo 6, verso del 3 al 5. Dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. ¿Qué dice después? Que toman la piedad como fuente de ¿qué? De ganancia. Apártate de los tales. Entonces ahí Pablo le estaba advirtiendo que y los falsos maestros, que era lo que los motivaba a ellos, era esto, la ganancia, el que sacar provecho. Entonces dice, estos toman la piedad, la palabra, o usan una falsedad, una apariencia como fuente de ganancia. Apártate de esas personas. Pero aunque usted no lo crea, esas personas hoy son las más famosas. Esas personas son hoy las que tienen más seguidores, ¿verdad? Pero bueno, eso ya el apóstol Pablo lo había advertido. Ahí le pongo unos textos bíblicos que siguen respaldando lo que estamos diciendo. El trabajo que hacen personas con el provecho o con la intención de aprovecharse de la fe de los cristianos. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, tú debes huir del amor al dinero. Timoteo, que no te motive. Y yo quiero que usted sepa, hermano, mire, usted creerá que esto que yo estoy hablando solo tiene que ver conmigo. Porque usted dice, bueno, pastor, este problema es solo con usted, porque usted es el que está pastoreando, usted es el que administra las cosas aquí, eso no tiene que ver conmigo. Te voy a explicar que sí. Claro que tiene que ver contigo, muchacho. Te lo voy a explicar. Si tú eres un líder de Dios y en tu trabajo tú estás haciendo cosas raras para sacar provecho, ¿qué estás haciendo? Si en tu trabajo tú estás agarrando cosas que no debes agarrar, tú estás haciendo trampita allí en la factura, tú estás haciendo trampa allí diciendo que vale algo y no vale eso, sino que vale menos. Pero como tú te quedas con una parte y como eres el administrador, el que firma los cheques, el que firma no sé qué, entonces no me digas que esto tiene que ver solo conmigo. Yo espero que alguien me siga aquí ahora. ¿Ah? Si a ti te llegan a vender algo
que desde que tú ves la facha de la persona que te lo está vendiendo, o de la manera que te lo está vendiendo, y tú sabes que lo que te está vendiendo no es algo que venga de una forma lícita, no sé si me explico, ¿verdad? Legal. ¿Ah? Y tú te pones a comprar cosas como esa. ¿Por qué? Porque le vas a sacar una buena utilidad, una buena ganancia. No me digas, por favor, que no tiene que ver contigo. No, señor. Toda ganancia que tú saques, que tú sabes que no debe ser, que no es así, hermano. Entonces tú, como líder de Dios, también te estás dejando arrastrar por el amor ¿a qué? Por el amor al dinero. Te lo voy a poner ahora de otra manera. Si tú descuidas el ministerio que Dios te dio por sacar mayor provecho de dinero y descuidas lo que Dios te llamó, ¿qué te está motivando? ¿Qué te está motivando? ¿Se da cuenta? Entonces esto tiene que ver con todos, hermano. Eso tiene que ver con todo. ¿Cuánta gente deja de servir porque dice, ya no tengo tiempo por mi trabajo? ¿Cuánta gente dejó de predicar, dejó de evangelizar? ¿Cuánta gente dejó su ministerio, dejó su talento, enterró su talento? ¿Por qué? Porque dice, ya no puedo, muchacho. Yo ya no puedo, no me queda tiempo. Porque ahora mi negocio ha crecido, mi negocio va para arriba, ahora mi negocio. Ok. Pero ese negocio te lo dio Dios, ¿no? Y te lo dio para bendecirte. Y te lo dio no solo para bendecirte, te le dio para suplirte y para que a través de ese negocio tú puedas suplir a otros, pero sin descuidar lo que Él te dio. Y ahí es donde caemos en la trampa del enemigo. Entonces el amor al dinero llega de muchas maneras, muchachos. El amor al dinero llega de muchas maneras. ¿Quieres saber otra? Ay, Dios, ayúdame. ¿Ah? Aquellos de ustedes que no diezman, ¿por qué no diezman? ¿No será porque estás amando el dinero? ¿Por qué no apartas lo que ya no es tuyo? ¿Por qué ya no haces a un lado lo que ya no es tuyo? Eso no es tuyo. Tú ya sabes lo que ganas, tú ya sabes lo que debes apartar. Mi pregunta es, ¿por qué no lo apartas? ¿No será porque estás amando tanto tu dinero? Se lo dejo de tarea, porque ya vi que nadie quiere decir nada. Se lo dejo de tarea. ¿Ah? Deberíamos de examinarnos. ¿Por qué ya dejé de diezmar? ¿Por qué ya no diezmo? No es por el mensaje que oí en internet que dice que ya el diezmo es del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto y que esto ya no debe de ser. No, tú no dejaste de diezmar por eso. Tú te dejaste de diezmar porque tu dinero es tu dinero. Y tú no te quieres despegar de tu dinero. Y tú no quieres sacar de tu cartera aquello que tú vas a echar en un sobre y lo vas a depositar. La pregunta que deberíamos de hacernos es, ¿estoy dejando de diezmar? ¿No será porque mi corazón ahora ya está puesto en, pero me era fácil diezmar cuando ganaba 1,500 pesos? Cuando ganaba 3,000 pesos, 300 pesos de diezmo. Pero ahora que ganas 15,000, ¿cuánto debes apartar? 1,500, que estoy loco vos. Voy a apartar 1,500 pesos. Con 1,500 pesos pago la luz, pago el agua, pago lo no sé qué, pago lo no sé cuánto. Entonces la pregunta que deberíamos de hacernos es, ¿no será que estamos amando el dinero? Señores, este tema hay mucho que hablar, muchísimo que hablar. Pero no me voy a quedar allí porque tengo que atender lo demás. Pero realmente los líderes deberíamos entender esa frase que dice Pablo: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. No le dijo apártate, no, huye. ¿Por qué? Porque si te agarra el amor al dinero, vas a caer en la trampa del diablo. Entonces, ahora, ¿cómo huimos? ¿Cómo huimos del amor al dinero? En primer lugar, dándole gracias a Dios por todo lo que nos da. ¿Cómo huyo del amor al dinero? En primer lugar, dándole gracias a Dios por todo lo que me da. Y en segundo lugar, apartando siempre lo que yo ya sé que no es mío. De esa manera yo puedo darme cuenta que
mi corazón no me está engañando o que ya quedó enlazado con el amor al dinero. Ananías y Zafira ofrecieron algo y cuando llegó el momento de darlo, ellos no lo dieron todo. ¿Por qué? Porque su corazón, ¿tú te acuerdas lo que le dijo Pedro? Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tú? Ahí está. Tú puedes tener buenas intenciones y decir, en este trabajo que el Señor me va a dar, yo le voy a ser fiel. Pero cuando te comienzan a pagar y cuando te aumentan, cuando te promueven, ahora que estás ganando más, ¿por qué no eres fiel como antes? Porque nuestro corazón puede estar contaminado con el amor al dinero. Así que el apóstol Pablo dice, huye. Y un líder de Dios debe aprender a huir. No te deje atrapar, no te deje gobernar, no te deje dominar por el amor al dinero. Muchachos, pon cuidado con esto. Número 2, el líder de Dios tiene claridad en lo que debe seguir. Número 2, el líder de Dios tiene claridad en lo que debe seguir. Verso 11. Verso 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue. Y aquí el apóstol Pablo menciona, ¿cuántas cosas? 5 cosas, creo yo. 6 cosas. 6 cosas que el líder de Dios debe seguir. ¿Qué es lo que hay que seguir? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Lo vamos a tener que hacer rápido. Yo quisiera detenerme bastante en cada uno de estos puntos, pero no puedo. No puedo porque no tenemos el tiempo y hoy tenemos Santa Cena. Así que lo vamos a hacer un poquito rapidito. Ok, entonces el líder debe seguir la justicia. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es la justicia? Bueno, la justicia es hacer lo correcto y vivir en santidad. ¿Cómo lo resumimos? ¿Qué cosa? ¿Cómo puedo yo tener una vida justa delante de Dios? Sigue la justicia. Timoteo, sigue la justicia. Jerónimo, sigue la justicia. Pero ¿qué cosa es la justicia? Debo hacer lo correcto. Y para hacer lo correcto debo conocer lo que a Dios le agrada. Y a Dios le agrada la santidad. Dios demanda santidad. Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, ¿en qué? En la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuántos aquí somos nuevos, criaturas, nuevas criaturas? Entonces solo hay que vestirnos. Solo hay que ponernos el vestido nuevo, como Dios nos creó, como nueva criatura, en la justicia, santidad de la verdad. Voy a vivir en esa vida que le agrada a Dios en la santidad. Número 2, piedad. El líder de Dios debe seguir la piedad. ¿Cómo podemos definir la piedad? Bueno, la piedad tiene que ver con actitudes y motivos. Póngame atención. La piedad tiene que ver con actitudes y motivos. Y aquí estoy poniendo un ejemplo positivo y un ejemplo negativo. El positivo es la parábola del buen samaritano. Salió un hombre, parece que era un comerciante, salió por allí, lo asaltan, lo dejan malherido, queda tirado el hombre. Pasó el sacerdote, lo miró de lejos y se fue. Pasó el levita, lo vio de lejos y se fue. Pasó el samaritano, el hombre va para su trabajo. El hombre ve al hombre ahí tirado, se agacha, agarra aceite, agarra vino, lo cura, le cura las heridas, lo monta en su cabalgadura, lo lleva a un hospedaje, lo cuida, lo alimenta y paga para que lo cuiden. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el motivo que este hombre está haciendo eso? ¿Para sacar algún provecho? No. Entonces, ¿cuál era el motivo? ¿Cuál era el motivo? La piedad. El hombre se compadeció, sintió compasión. Y entonces la piedad
Eso que se llama piedad, la compasión de ayudar a alguien que está herido, que no me va a pagar, que no me va a recompensar, que no me va a devolver el favor, pero yo no estoy esperando que me devuelva el favor, lo estoy haciendo porque sé que es mi deber hacerlo. Entonces eso es piedad. Voy a ayudar cuando tenga la oportunidad de ayudar. Voy a levantar a alguien cuando tenga la oportunidad de levantar a alguien. Voy a tenerla cuando tenga la oportunidad de curar a alguien, voy a curarlo. Entonces esa es piedad. Te mueve la compasión, la piedad. Pero el otro ejemplo, que es el ejemplo negativo, lo saco de ahí mismo, de 1 Timoteo capítulo 6, verso 5. Ya lo acabamos de leer, pero solo vamos a leer el versículo 5. Y aquí vamos a ver la piedad disfrazada. Mire la piedad disfrazada. Dice, verso 5: disputas necias de hombres corruptos, oiga, hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ¿qué? De ganancia. Apártate de los tales. Ok, ahora mire lo que pasa. Los predicadores, los pastores, los líderes que ministramos a la gente, podemos tener una apariencia de que nos preocupa la gente. ¿Sí o no? Podemos tener una apariencia que amamos al pueblo, que queremos lo mejor para el pueblo, que queremos que el pueblo de Dios prospere. Y entonces, como yo quiero aparentar que ustedes entiendan que lo que yo deseo es que Dios te bendiga a ti, entonces yo, con una apariencia de piedad, voy a venir a decirles a todos ustedes: hermanos, el Señor te quiere bendecir. Él quiere bendecirte. Y te quiere bendecir tanto, pero tanto, que si tú quieres esa bendición y esta noche podrías traer $50 aquí al altar. Con 50 el Señor se conforma para bendecirte. ¿Alguien quiere esa bendición? Puede traer $50 hoy. Pero si quieres más bendición, puedes traer uno de a 100. ¿Aló? Pregunto, ¿no es eso lo que se hace? Pregunto, ¿no es eso lo que se hace? ¿Tú quieres bendición? Trae $50. ¿Tú quieres bendición? Trae $20. ¿Tú quieres bendición? Trae $100. ¿Tú quieres bendición? Ven y trae. Ven y trae. ¿Tú quieres que esta palabra se vuelva realidad en tu vida? Ven y siémbrala. Ven y pon una semilla de fe para que esa palabra se convierta. Es una apariencia de piedad. Ellos aparentan como que se preocupan por la gente, pero realmente lo que están es sacándole lo poco que tiene la gente. Pero eso se sabe disfrazar bien. Eso se sabe disfrazar bien. Y por eso el apóstol Pablo en muchas oportunidades se lo advirtió a Timoteo, se lo advirtió a Tito, el Señor Jesucristo lo advirtió, el apóstol Pedro lo advirtió, Judas, el escritor de Judas lo advirtió. Pero igual sucede lo mismo. La gente quiere creer a estas personas que tienen apariencia de piedad, prefieren creerles a ellos, ¿verdad? Antes que creer a esa palabra sana, genuina, verdadera. Tú no tienes que sembrar, tú no tienes que venir a pactar, tú no tienes que venir a sellar algo. Ya está sellado todo con la sangre de Jesucristo. Todo lo que tú quieras dar, hay un principio. Todo lo que tú quieras sembrar, hay un principio. Todo lo que tú quieras apartar para Dios, hay un principio. Y ese principio es gratitud, adoración y acción de gracia. Eso es lo que me debe mover a mí a dar. Estoy agradecido por lo que Dios ha sido, por lo que Dios me ha dado. Y por eso aparto mi diezmo, no porque me lo pida un hombre, no porque sea manipulado, no, estoy agradecido. Él me ha bendecido, yo aparto esto porque estoy agradecido. Entonces, ahí está. La piedad es una actitud, es una motivación que me lleva a hacer algo, pero no esperando que me lo regresen, no esperando, no, hermano, no.
No es así. Número 3, fe. El varón de Dios, el líder de Dios debe seguir la fe. Cada vez que hablamos de fe, todo se nos viene la idea de confiar en Dios. Pero la fe es más que confiar en Dios. La fe es lealtad a Dios. Óigame bien, la fe es más que creer en Dios. ¿Los demonios creen en Dios o no creen en Dios? Ellos tienen fe en Dios, pero no son leales a Dios. Un demonio no puede ser leal a Dios. Por eso es que la fe es más que creer, es más que esperar en Dios. La fe tiene que ver con la lealtad nuestra hacia Él. Mire lo que dice 1 Timoteo 6, 20 y 21. Son los últimos 2 versículos que después los vamos a estudiar, pero los vamos a leer para poder entender esto. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos, ponga atención, la cual profesando algunos, ¿se desviaron de qué? ¿Se desviaron de qué? Aquí hay gente que por andar siguiendo teorías, ciencia, enseñanzas, filosofía, sueños, profecías y todo tipo de cosas, hay gente que se desvió de su fe. En otras palabras, ya no eran leales a Dios. Ya no se mantienen leales a Dios. Hay gente que todavía sigue diciendo, no, pero si yo todavía creo en Dios. Es verdad que ya no me congrego. Es verdad que ya no sirvo. Es verdad que ya no estoy en ningún equipo. Es verdad que ya casi ni voy al culto. Pero yo amo a Dios. Pero yo sirvo a Dios. Pero no. Dejaste de ser leal a Dios. ¿Alguien me comprende con eso? Dejaste de ser leal a Dios. Número 4, el amor. El amor a Dios y a las personas. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a su hijo Timoteo, al líder Timoteo, Timoteo, tú debes de seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor. Número 5, la paciencia. Y yo necesito que usted le ponga mucha atención a este punto. ¿Paciencia para qué? Hay muchas cosas que la paciencia nos van a ayudar, pero yo entre todas aparté considerando las más importantes. La paciencia nos ayuda a soportar y a esperar. Ponga atención. La paciencia nos ayuda a soportar y a esperar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 3 y 4. Mira lo que dice. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia, ponga atención, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras, ¿qué cosa? Persecuciones y tribulaciones que soportáis. La paciencia en aquel momento, la paciencia estaba ayudando a los cristianos a soportar las persecuciones y las tribulaciones. ¿No? ¿Usted se imagina qué horrible debe ser vivir que te anden persiguiendo por ser cristiano? Qué horrible debe ser andarse escondiendo en el monte, en la montaña, en cueva o en yo no sé dónde, pero andarse escondiendo porque eres cristiano, te andan persiguiendo. Qué horrible. Esa era la vida que vivían algunos cristianos en aquel tiempo. Persecuciones y tribulaciones, y la paciencia les ayudaba a soportar. Santiago 5:7, Santiago capítulo 5 verso 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana
y la tardía. Ahí está. La paciencia nos ayuda a soportar, pero también la paciencia nos ayuda a esperar. Vamos a esperar hasta que Cristo venga. Vamos a esperar hasta que veamos el fruto. Vamos a esperar hasta que veamos lo que el Señor ha dicho que Él va a hacer. Lo vamos a esperar. ¿Y cómo vamos a hacer para esperar? Con paciencia. Porque la paciencia es un fruto del Espíritu. La paciencia no es algo que tú produces, Señor. La paciencia no es algo que sale de mí. No. Si usted busca paciencia en mí, usted no la va a hallar de mí, de mi naturaleza humana. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Número 6, mansedumbre. A este punto, póngale la misma mente del anterior. Y si es posible, póngale un poquito más de mente. Mansedumbre. ¿Mansedumbre para qué? ¿Para qué necesitamos mansedumbre los siervos de Dios? Las siervas de Dios. ¿Para qué necesitamos mansedumbre? Para soportar y perdonar a las personas difíciles. ¿Hay personas difíciles? A veces esa persona difícil es tu suegra. Sí, señor, aunque usted se ría, llora, lo que usted quiera, pero hay suegras difíciles de soportar. ¿Ya? Hay hermanos de padre y madre, difíciles de soportar. Entonces, en la misma casa donde tú vives, hay gente difícil de soportar. Hermanos en Cristo, difíciles de soportar. ¿Sí o no? Entonces, no es que todas las personas nos van a caer bien y que yo le voy a caer bien a todo el mundo. No es así. El problema es que a veces tenemos nosotros es que decimos, ay, es que aquí no hay amor. ¿Y por qué no hay amor? Porque yo le caigo mal a alguien. Pues si eso es normal. Si en el único lugar donde no lo vamos a caer mal es en el cielo. Pero aquí en la iglesia, hermanos, entre nosotros mismos tenemos que aprender ¿a qué? A soportar y perdonar a las personas difíciles. Colosenses capítulo 3, versos 12 y 13. El problema que tenemos nosotros es que lo queremos esconder eso. Y decimos, yo no tengo nada contra la hermana, pero ojalá se muera. Yo no tengo nada contra ella, pero ojalá se la lleve el diablo. Imagínate que no tiene nada. ¿Qué tal si tuviera? Colosenses capítulo 3, versos 12 y 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, aquí está la palabra nuestra, de mansedumbre, de paciencia. ¿Y para qué, hermano? Soportando unos a otros y perdonando uno a otro, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. Imagínate, el apóstol Pablo pone a Jesús como ejemplo. Si Cristo te perdonó a ti y si Cristo me perdonó a mí, ¿cómo no voy a perdonar a alguien que me ofendió, que habló mal de mí, que me volteó los ojos, me sacó la lengua, me hizo cosas? ¿Cómo no lo voy a perdonar? Sí, hermano, hay que perdonarlo. Aunque sea difícil de perdonar y aunque esa persona me siga haciendo daño, pues la tengo que seguir perdonando. Amén, hermano. Esto es lo que debe seguir ¿quién? ¿Quién debe seguir esto? Los siervos del Señor, los líderes de Dios. Tenemos que seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. La mansedumbre la necesitamos para restaurar la vida de otras personas. Esta parte es la que más nos cuesta hacer, porque nuestra naturaleza pecaminosa es más dada a pisotear. Si ya estás en el suelo, te termino de rematar. Como dicen por ahí, hacer leña del palo caído, así es, ¿verdad? Del árbol caído, hacer leña. Y entonces, porque eso es lo más normal, es lo más normal. Pero la mansedumbre deberíamos de ocuparla, como dice Gálatas 6:1. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces aquí estamos, amado hermano, ¿verdad? Lo que hay que seguir.
Ahora el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad?, que debe pelear la buena batalla. Versículo 12, verso 12 de 1 Timoteo capítulo 6. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. Mis hermanos, los líderes tenemos una buena batalla que pelear. Esa buena batalla es contra la carne, contra el diablo y contra el mundo. Vamos a leer 3 versículos. Yo no puedo ampliar esta enseñanza de la batalla porque solo hablar de esto abarca mucho. Pero vamos a mencionar por lo menos estos 3 versículos. Dice Gálatas 5, versos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos ¿de qué? De la carne. Ahí está la batalla, con mi carne, con mi deseo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está la batalla contra los demonios. Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Los cristianos, los líderes, principalmente tenemos una lucha constante con nuestra carne, con el Satanás, con los demonios y con este mundo, con todo lo que nos ofrece. Ahí tenemos el apóstol Pablo como ejemplo, ahí lo lleva a usted en su bosquejo. Y por último, mis hermanos, el líder de Dios debe perseverar hasta el final. ¿Hasta cuándo? El líder de Dios debe perseverar hasta el final. Versículos 13 y 14. Dice así, versos 13 y 14. Temando delante de Dios, oiga, hay que tener, bueno, primero la autoridad que tenía Pablo y la humildad que tenía Timoteo. Porque decirle a alguien, te mando que hagas esto, hay que tener autoridad y la otra persona tiene que ser humilde. Entonces dice Pablo, te mando, oiga cómo lo dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. En otra palabra, Pablo está diciéndole a Timoteo, yo te quiero dar una orden, te quiero ordenar, ¿verdad? Que así como Jesucristo no falló, así como Jesucristo no menguó en su llamado, aunque estuvo delante de Poncio Pilato, yo quiero que tú entiendas, aunque tengas que sufrir, aunque tengas que soportar la muerte, aunque tengas que ir a la cárcel, Timoteo, tú tienes que ser fiel hasta el final. Y eso es lo que el Señor nos dice, no solo a Timoteo, nos dice a todos nosotros. Que cada uno de nosotros podamos llegar hasta el final, al final de nuestra meta, al final de la carrera, al final de nuestro liderazgo. Mi hermano, yo no sé por qué, yo no sé. De hecho, yo quisiera encontrar una respuesta, no la hay. Yo no sé por qué, pero yo pienso mucho en mi muerte. No porque la quiera. Y cuando oro por mi muerte. No pidiéndole a Dios que me mate, no. Sino que le digo a Dios entre mis oraciones. Algunas veces lo he hecho aquí públicamente, pero lo hago más en secreto. En mis oraciones yo siempre le digo a Dios, Señor, yo quiero ser fiel hasta el día de mi muerte. Señor, yo quiero terminar mi día sirviéndote. Señor, yo quiero terminar mi día, Señor, sirviéndote. Yo quiero servirte hasta el último suspiro que salga de mi cuerpo, Señor. Yo quiero servirte. Y una de mis oraciones, de mis peticiones es, por eso le digo, yo no entiendo por qué, pero sí es una oración constante que hago. No quiere decir que me quiero morir, no quiero decir que ya quiero que me lleve el Señor, no, pero si Él lo haría, yo como sigo diciendo, me gustaría ir feliz el día que el Señor me llame. Pero yo quiero serle fiel a Dios. Es una de mis peticiones, mis ruegos. Señor, yo quiero serte fiel, fiel a tu palabra, fiel al Espíritu, fiel al ministerio, fiel a la obra que me has dado a hacer, Señor. Yo quiero pedirle hoy a usted, hermano, que se proponga serle fiel a Dios hasta el último día.
hasta el último día. Y por último, el apóstol Pablo termina estos versículos para cerrar este punto, alabando a Dios. Versos 15 y 16. Versos 15 y 16. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. Honra a Dios llamándole soberano. ¿Por qué? Porque Dios hará las cosas como Él quiere. Rey de reyes y Señor de señores, porque Él está por encima de todo gobernante. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. ¿Qué quiere decir eso? Santidad. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria y el imperio sempiterno. Amén. Aquí está, cerramos esta enseñanza adorando y exaltando a nuestro Dios. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, en esta noche, porque usted nos ha permitido hoy poder recibir esta breve reflexión, Señor, de lo que debe ser un hombre de Dios, un líder de Dios, Señor, de lo que debe huir el siervo de Dios, de lo que debe seguir y la pelea que debe tener. Señor, hay tres cosas muy importantes en esta enseñanza. Yo te ruego que cada uno de nosotros podamos tomar esta palabra, aplicarla a nuestra vida y entendamos, Señor, que es una bendición servirle a usted y podamos llegar hasta el final. Gracias. También te doy gracias esta noche por la oportunidad que nos da de participar y compartir el pan y el vino.